La enfermera retiró la bandeja de comida fría y me confirmó con lástima que nadie había llegado por mí tras la operación de cadera. Soy Amalia, 68 años, dueña de una antigua librería y viuda. Creen que estoy indefensa, pero olvidan quién pagó sus lujos. El olor a desinfectante y cera para pisos se me había metido hasta en los pensamientos. Llevaba 3 días en esa habitación de la clínica privada, mirando cómo la luz del sol cruzaba la pared blanca, marcando el paso de las horas como un reloj lento y cruel. Mi cadera derecha, ahora con una prótesis de titanio, palpitaba con un dolor sordo, pero ese dolor era una caricia comparado con el frío que sentía en el pecho. Había empacado mis cosas temprano. No eran muchas. Mi camisón de seda que me negué a cambiar por la bata áspera del hospital, mi neceser con las cremas que uso desde los 40 y mi pluma fuente de plata, esa que mi esposo me regaló cuando abrimos la primera librería. Estaba sentada al borde de la cama, con los pies colgando pero sin tocar el suelo, sintiéndome pequeña, como una niña esperando en la dirección de la escuela a que sus padres vinieran a justificar una falta. Pero yo no había hecho nada malo, salvo envejecer. Tengo 4 hijos. 4. Roberto, el mayor, arquitecto de renombre. Sofía, que se pasa la vida viajando por Europa. Andrés, que maneja la constructora que fundó su padre. Y Claudia, la menor, la artista de la familia. 4 hijos a los que les di la mejor educación, las mejores ropas y, sobre todo, mi tiempo y mi juventud. Cuando mi esposo falleció hace 10 años, me aseguré de que su herencia se repartiera generosamente para que a ninguno le faltara nada. Me quedé con la casa grande y la librería, mi refugio. Miré el reloj de pared, las 11 de la mañana. El alta médica estaba firmada desde las 9. «Doña Amalia», dijo la enfermera, una muchacha joven llamada Rocío, con ojos grandes y bondadosos. «¿Quiere que intentemos llamar a su hijo Roberto otra vez?» Negué con la cabeza, pero mi mano temblorosa buscó mi teléfono celular sobre la mesita de noche. La pantalla estaba llena de notificaciones de noticias y correos basura, pero ningún mensaje de ellos. El silencio de ese teléfono pesaba más que una losa de cemento. Marqué el número de Grupo Familia, una llamada conferencia que rara vez usábamos. Para mi sorpresa, contestaron casi al instante, como si estuvieran esperando que la molestia pasara rápido. «Mamá, estoy en una reunión importantísima con los inversores japoneses». La voz de Roberto sonó metálica y apresurada. «¿Ya saliste?» «Estoy lista, Roberto. El doctor dice que necesito ayuda para subir al auto y acomodarme en casa. No puedo caminar sola todavía». Hubo un silencio breve. Luego escuché la voz de Sofía, con ese tono arrastrado que usa cuando algo le fastidia. «Ay, mamá, yo estoy en el spa. Tengo los tratamientos pagados desde hace meses. No puedo salir así, con la mascarilla puesta». «¿No puede ir Andrés?» «¿Yo?» saltó Andrés. «Ni lo piensen. La camioneta está en el taller y el auto deportivo no es para llevar gente operada. Además, tengo partido de golf con el alcalde a la 1. Sentí un nudo en la garganta, duro y seco. Mis manos apretaban la sábana blanca hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Claudia», susurré, buscando a mi pequeña. «Mami, ¿sabes que me da impresión los hospitales? El olor me marea», dijo ella, con su voz infantil que ya no le quedaba bien a sus 35 años. «Además, tengo ensayo de la obra. No puedo fallarle al director». Respiré hondo. El dolor de la cadera punzó, recordándome mi fragilidad física. «Hijos, necesito que alguien venga. No puedo irme sola. Necesito apoyo para subir las escaleras de la entrada. Necesito a mi familia». Fue Roberto quien soltó la frase, esa sentencia que se clavó en mi corazón más profundo que el bisturí del cirujano. «Mamá, por favor, deja el drama. Pide un Uber o un taxi especial. Tienes dinero de sobra para pagar una enfermera que te acompañe. Nosotros tenemos vidas, ocupaciones. Ya estás grande, mamá. Cuídate sola. Resuelve tus problemas como la adulta que eres». Y cortaron. La pantalla se puso negra. «Cuídate sola. Ya estás grande». Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño, un alacrán que acababa de picarme. La habitación de repente se sintió inmensa, y yo, minúscula. Las lágrimas, que había estado conteniendo por orgullo, brotaron calientes y humillantes. No eran lágrimas de tristeza, eran de una mezcla tóxica de rabia y decepción.
Recordé cuando Roberto tuvo varicela a los 10 años y no me separé de su cama por una semana. Recordé pagar las deudas de juego de Andrés sin decirle a su padre. Recordé consolar a Sofía tras su primer divorcio, acogiéndola en casa 3 meses. Recordé financiar la galería de arte de Claudia, que nunca vendió un cuadro. ¿Doña Amalia? La enfermera Rocío entró trayendo un vaso de agua. Había escuchado. Su mirada de lástima fue lo que terminó de romperme. ¿Quiere que le pida un taxi de confianza? Mi tío trabaja aquí afuera. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, con un movimiento brusco. La vergüenza me quemaba la cara. Una madre abandonada. Una vieja inútil para sus hijos exitosos. Eso era lo que veían. No, gracias, mija, dije, y mi voz salió ronca pero firme. Tomé el agua y bebí despacio, obligando a mi cuerpo a calmarse. El dolor emocional seguía ahí, desgarrándome, pero algo antiguo se despertó en mi interior. Una chispa que había estado dormida bajo capas de maternidad abnegada y viudez tranquila. Miré a mi alrededor. Esta clínica, este edificio elegante con suelos de mármol y cuadros abstractos en los pasillos. Mis hijos pensaban que yo era solo una viejita que vendía libros viejos. Se les olvidaba que antes de ser madre, fui mujer. Se les olvidaba que antes de casarme con su padre, tuve una vida, tuve pasiones, y tuve gente que me valoraba por mi intelecto y mi carácter, no por lo que podía cocinarles o comprarles. Mis ojos se posaron en la carpeta de los documentos de alta que estaba sobre la mesa auxiliar. La había ignorado hasta ahora. La tomé y la abrí. En la parte inferior de la hoja, con una caligrafía elegante y firme, estaba la firma del director general del hospital, Dr. Julián Santamaría. El aire se detuvo en mis pulmones. Julián. Hacía 45 años, Julián no era el director de nada. Era un estudiante de medicina becado, con los zapatos gastados y una mente brillante, que pasaba las tardes en la biblioteca municipal donde yo trabajaba como voluntaria. Leíamos a Borges juntos. Compartíamos cafés baratos y sueños caros. Él me prometió el mundo, pero yo elegí la seguridad de un matrimonio estable con un buen hombre, el padre de mis hijos. Elegí lo correcto. Elegí construir una familia. Esa misma familia que hoy me decía, cuídate sola. Julián nunca se casó, o eso había escuchado en los rumores de sociedad. Se dedicó a la medicina, a construir este imperio de salud. Sabía que era el dueño, pero nunca imaginé que él revisaría personalmente los expedientes, o tal vez no fue casualidad que me asignaran la mejor habitación. Una idea cruzó por mi mente, una idea audaz, impropia de la madre abnegada que mis hijos creían que era. Me enderecé en la cama, ignorando el pinchazo en la cadera. Busqué en mi neceser y saqué mi labial, un tono rojo oscuro, elegante, que no usaba hacía años. Me miré en el pequeño espejo de mano. Mis ojos tenían arrugas, sí, y mi cabello era gris plata, pero la mirada seguía siendo la misma. La mirada de Amalia, la mujer que debatía filosofía hasta el amanecer. Rocío, llamé a la enfermera. Ella se acercó rápidamente. Dígame, señora, no voy a llamar a un taxi, y no voy a llamar a mis hijos de nuevo. Pero, ¿cómo se va a ir? No puede salir caminando sola hasta la avenida. Sonreí. No fue una sonrisa dulce de abuela. Fue una media sonrisa, cargada de una intención que la chica no pudo descifrar. Por favor, necesito que le lleves un mensaje al director, al doctor Santamaría. La enfermera abrió los ojos desmesuradamente. ¿Al director general? Doña Amalia. Él es muy ocupado. Casi nunca baja a piso. Tiene reuniones con la junta directiva y... Saqué mi pluma de plata y arranqué una hoja limpia de mi libreta de notas. Escribí solo una frase. No puse mi nombre completo, ni mi número de paciente. Solo escribí, todavía le debes un café a la chica de los libros de Borges. Doblé el papel con cuidado. Dáselo a su secretaria. Dile que es urgente sobre la paciente de la 402. Si no viene, entonces pediré el taxi, pero necesito que se lo des. Rocío dudó un segundo, tomando el papel con 2 dedos como si fuera explosivo, pero al ver mi determinación, asintió y salió corriendo de la habitación. Me quedé sola de nuevo. El silencio ya no era opresivo. Ahora estaba cargado de electricidad. Mis hijos me habían tirado a la basura como un trasto viejo. Cuídate sola, dijeron. Bien, eso haría.
Pero cuidarse sola no significaba arrastrarse por la vida pidiendo perdón por existir. Significaba usar todos los recursos que tenía, todas las conexiones que había despreciado por ser una buena madre de familia. Me pasé el labial con cuidado, me acomodé el cabello, me puse mi chalina de seda sobre los hombros cubriendo la bata del hospital. Pasaron 10 minutos, 15. Empecé a sentir una punzada de duda. ¿Y si no se acordaba? ¿Y si era un viejo arrogante ahora? ¿Y si mis hijos tenían razón y yo solo era una anciana patética buscando atención? Entonces, escuché pasos firmes en el pasillo. No eran los pasos apresurados de las enfermeras con sus suelas de goma. Eran pasos de zapatos de suela dura, con ritmo, con autoridad. Las voces en el pasillo se callaron. La puerta de mi habitación se abrió. No entró un médico cualquiera. Entró un hombre alto, de cabello blanco impecable, traje gris a la medida y una presencia que llenaba el cuarto. Llevaba mi nota en la mano. Se detuvo al pie de mi cama y me miró. Sus ojos, detrás de unas gafas finas, eran los mismos ojos inteligentes y vivaces de aquel estudiante pobre, pero ahora rodeados de la seguridad que da el poder. Me examinó un segundo y una sonrisa lenta, genuina, se dibujó en su rostro. No había lástima en su mirada. Había reconocimiento. «Amalia», dijo, y su voz era profunda, cálida. 40 años esperando ese café y vienes a cobrarlo cuando tienes una cadera de titanio. Siempre fuiste dramática. Sentí que el color volvía a mis mejillas y no era por el maquillaje. Mis hijos dicen que ya estoy grande, Julián, que debo cuidarme sola. Me dejaron aquí tirada. Él arrugó la nota en su puño. Su expresión se endureció por un instante al escuchar sobre el abandono, pero rápidamente recuperó la compostura caballerosa. Se acercó y me ofreció su brazo, fuerte y seguro. «Tus hijos son unos idiotas, Amalia. Siempre supe que ese marido tuyo no tenía buena genética», bromeó, rompiendo la tensión. «Olvida el taxi. Mi auto está abajo. Y te aseguro que es mucho más cómodo que cualquier ambulancia». Mientras tomaba su mano para levantarme, sentí que la Amalia víctima se quedaba en esa cama deshecha. La mujer que se ponía de pie, apoyada en el brazo del hombre más poderoso del hospital, era otra. Mis hijos querían que me cuidara sola. Pues bien, estaba a punto de demostrarles de qué era capaz una madre cuando decide dejar de ser solo madre y volver a ser dueña de su destino. «Vámonos, Julián», dije, sintiendo por primera vez en años que el futuro no era un túnel oscuro, sino una puerta abierta. «Tengo mucho que contarte». Salimos de la habitación, y mientras caminábamos lentamente por el pasillo, vi a la enfermera Rocío boquiabierta. No me detuve. El juego acababa de cambiar, y mis 4 joyas no tenían ni la menor idea de la tormenta que acababan de desatar al no contestar ese teléfono. El cuero de los asientos del auto de Julián olía a una mezcla de sándalo y tabaco fino, un aroma que me transportó instantáneamente a otra época, lejos del olor a cloro y enfermedad del hospital. Mientras el chofer conducía con una suavidad que parecía que flotábamos sobre el asfalto, miré por la ventana polarizada. La ciudad pasaba rápido, indiferente a mi dolor y a mi soledad. Julián no me agobiaba con preguntas. Su mano descansaba cerca de la mía en el asiento trasero, una presencia sólida y silenciosa que respetaba mi espacio. Al llegar a mi casa, esa casona antigua, de estilo colonial que tanto esfuerzo nos costó mantener a mi esposo y a mí, la realidad me golpeó. Las ventanas estaban cerradas, las persianas bajas. Parecía una casa abandonada, no el hogar de una matriarca con 4 hijos vivos. El chofer de Julián, un hombre joven y respetuoso, bajó mi silla de ruedas plegable y me ayudó a sentarme. Julián empujó la silla por la rampa de acceso. Esa rampa que Roberto, mi hijo el arquitecto, prometió diseñar con estilo hace 2 años y nunca hizo. Tuve que contratar a un albañil del barrio para que echara el cemento porque mis rodillas ya no aguantaban los escalones. «Está muy silenciosa, Amalia», comentó Julián mientras entrábamos al recibidor. El aire adentro estaba viciado. Olía a polvo y a flores marchitas en el jarrón de la entrada. «Es el silencio de la libertad, o eso quiero creer», respondí, intentando que no me temblara la voz. Julián me ayudó a acomodarme en el sofá de la sala principal. No se fue. Pidió permiso para ir a la cocina y regresó con 2 tazas de té,
preparadas exactamente como me gustaban, cargadas y sin azúcar. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con esa elegancia natural que los años no le habían quitado. «Tus hijos no solo son ingratos, Amalia, son necios», dijo él, dejando la taza sobre la mesa de centro. «No tienen idea de con quién se están metiendo. Tú eras la que organizaba las protestas estudiantiles cuando ellos ni siquiera eran un proyecto». ¿Se les olvidó de dónde viene su comodidad? Sus palabras fueron como una llave girando en una cerradura oxidada. Me quedé mirando el cuadro que colgaba sobre la chimenea. Un retrato familiar de hace 15 años. Todos sonriendo. Todos falsos. Creen que soy un cajero automático con fecha de caducidad, Julián. Piensan que la librería es un pasatiempo de viejita y que las rentas que cobro son dinero de la familia. Entonces recuérdales quién es la dueña del tablero, me desafió él, con una chispa en los ojos. No necesitas gritar. Tú nunca necesitaste levantar la voz para hacerte escuchar en la biblioteca. Cuando Julián se marchó, prometiendo volver al día siguiente para revisarme la herida personalmente, me quedé sola. Pero el miedo había desaparecido. En su lugar había una frialdad calculadora que me asustó un poco, pero que abracé con fuerza. Me arrastré con dificultad hasta mi despacho, apoyándome en el andador. Era una habitación que mis hijos evitaban. Decían que olía a papel viejo. Para mí, olía a poder. Abrí la caja fuerte escondida detrás de los estantes de enciclopedias. No busqué joyas, ni dinero en efectivo. Saqué la carpeta de cuero negro que mi esposo, en su lecho de muerte, me hizo jurar que protegería. Allí estaban, los títulos de propiedad. Mis manos, manchadas por la edad y temblorosas por el esfuerzo de la cirugía, acariciaron los papeles. Roberto vivía en un ático de lujo en el centro. La propiedad estaba a mi nombre, cedida en comodato precario. Andrés había construido las oficinas de su constructora en un terreno que yo compré con los ahorros de la librería en los 80. Nunca hicimos el traspaso legal para evitar impuestos, según él. Sofía usaba la casa de la playa como si fuera su hotel personal para sus retiros espirituales. Las escrituras decían Amalia viuda de, en letras grandes y claras, y Claudia. Mi pequeña Claudia usaba el local comercial de la esquina para su galería de arte que nunca abría a tiempo. Yo pagaba el impuesto predial. Yo pagaba el mantenimiento. Ellos veían a una anciana que tejía y leía novelas. Ignoraban que yo había llevado la contabilidad de 5 negocios durante 30 años. Ignoraban que, legalmente, sus imperios estaban construidos sobre mi suelo. Me serví un vaso de agua y me senté frente al escritorio, encendiendo la vieja lámpara de banquero con pantalla verde. La luz iluminó los documentos como si fueran un tesoro pirata. Durante años permití esto. Pobrecito Roberto. Está empezando. Pobrecita Sofía, necesita despejarse. Fui cómplice de mi propia humillación. Les di todo para que no sufrieran lo que yo sufrí de joven, y al hacerlo, creé parásitos incapaces de empatía. Me vieron en esa cama de hospital, vulnerable, con la cadera rota, y su única preocupación fue quién perdería tiempo cuidándome. «Cuídate sola», dijeron. Una risa seca escapó de mi garganta. Sonó extraña en la casa vacía. «Muy bien, mis niños. Me cuidaré sola, y cuidaré lo mío sola también». Tomé una hoja de papel y mi pluma fuente. No iba a ser impulsiva. La impulsividad es para los jóvenes y los tontos. Yo tenía 68 años y la paciencia de quien ha ordenado una biblioteca entera por orden alfabético. Comencé a hacer una lista. No era una lista de compras ni de tareas pendientes. Era un inventario de poder. 1. Edificio Los Laureles. Oficina de Andrés. Contrato de arrendamiento vencido hace 5 años. 2. Ático de la calle Reforma. Hogar de Roberto. Cláusula de revocación por necesidad del propietario. 3. Casa de veraneo en San Miguel. Refugio de Sofía. Cambio de cerraduras pendiente. 4. Local comercial centro. Galería de Claudia. Suspensión de pago de servicios. Me sentí como un general trazando un mapa de guerra. Cada línea que escribía me devolvía un poco de la dignidad que me habían robado en esa habitación de hospital. Recordé las veces que Andrés me gritó porque no le presté dinero para un auto nuevo, diciéndome que yo era tacaña. Recordé a Sofía burlándose de mis zapatos ortopédicos frente a sus amigas.
Recordé a Roberto y Claudia cuchicheando en la última Navidad sobre cuánto le quedará a la vieja, refiriéndose a mi vida, no a mi dinero. Me subestimaron. Ese fue su error fatal. Creyeron que el amor de madre es incondicionalmente estúpido. El amor de madre es fuerte, sí, pero el respeto a una misma es sagrado. Y ellos habían profanado ese templo. Miré el reloj. Eran las 6 de la tarde. Mi teléfono seguía en silencio. Ni un mensaje de ¿llegaste bien? Nada. Seguro pensaban que estaba en casa, llorando, esperando a que se les pasara el enojo para ir a rogarles un poco de atención. Busqué en mi agenda telefónica de papel, esa que guardaba celosamente. Busqué la letra G. Licenciado Gutiérrez. Gutiérrez no era un abogado de familia amable. Era el abogado que usaba mi esposo para cobrar deudas difíciles a los proveedores morosos. Un hombre que, a sus 70 años, seguía teniendo la mordida de un tiburón. Sabía que seguía activo porque me enviaba una tarjeta de Navidad cada año, agradecida de que yo siguiera comprándole libros raros de historia. Marqué el número. Sonó 3 veces. ¿Despacho Gutiérrez? Contestó una voz ronca. Licenciado, soy Amalia, la viuda de don Ernesto. Hubo una pausa breve, seguida de un tono de sorpresa y respeto. Doña Amalia, qué milagro. ¿En qué puedo servirle? ¿Algún problema con la librería? No, licenciado. La librería está bien. El problema es una plaga que tengo en mis propiedades. Necesito fumigar. Escuché la risa grave del abogado al otro lado de la línea. Entiendo perfectamente. ¿Cuándo quiere empezar? Mañana mismo. Necesito que venga a casa. Traiga todos los expedientes de las sesiones de derechos y los contratos de comodato que redactamos hace años. Vamos a hacer cambios. ¿Cambios drásticos, doña Amalia? Miré la foto familiar sobre la chimenea una vez más. Los rostros sonrientes de mis hijos parecían burlarse de mí. No, licenciado. Cambios justos. Voy a recuperar lo que es mío. Y necesito redactar una carta notarial para cada uno de mis hijos. Quiero que les llegue al mismo tiempo, mañana a mediodía. A la orden. Ahí estaré a primera hora. Colgué el teléfono. El corazón me latía con fuerza, pero no por angustia, sino por adrenalina. Me sentía viva. El dolor de la cadera seguía ahí, punzante y molesto, pero ahora era un recordatorio de batalla, no de derrota. Me levanté con esfuerzo y fui a la cocina. Abrí el refrigerador, que estaba casi vacío porque nadie se había ocupado de hacerme la compra antes de la cirugía. Solo había un frasco de aceitunas, un poco de queso y una botella de vino blanco que usaba para cocinar. Saqué la botella y me serví una copa. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el jardín trasero a través del ventanal. Empezaba a oscurecer. Las sombras se alargaban sobre el césped mal cortado. Mañana el sol saldría para todos, pero para mis hijos sería un sol muy diferente. Se habían acostumbrado a la sombra fresca que yo les proporcionaba. Mañana empezarían a sentir el calor de estar a la intemperie. Di un sorbo al vino. Sabía a gloria. Cuídate sola, Amalia, murmuré para mí misma, levantando la copa en un brindis solitario. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer mejor que nadie. El silencio de la casa ya no era vacío. Estaba lleno de estrategia. Mañana rodarían las primeras cabezas. Y lo mejor de todo es que ellos ni siquiera verían venir el golpe. El licenciado Gutiérrez llegó a las 8 en punto de la mañana, tal como prometió. Su presencia en mi sala, con ese traje gris que olía a tabaco de pipa y a naftalina, contrastaba con el abandono que se respiraba en la casa apenas ayer. Traía un maletín de cuero gastado, de esos que han visto más testamentos y divorcios que alegrías. Yo lo esperaba sentada en mi sillón favorito, con la pierna operada en alto y una taza de café negro humeante entre las manos. No había dormido mucho, pero la adrenalina había reemplazado al sueño. «Doña Amalia», dijo él, extendiendo los documentos sobre la mesa de centro con una meticulosidad casi quirúrgica. «Aquí está lo que pidió. Son notificaciones de revisión de condiciones de uso y usufructo. No es una demanda todavía, es una advertencia formal, un recordatorio de quién es el dueño del circo». Miré los papeles. Eran 4 sobres color manila, gruesos, oficiales. Cada uno llevaba el nombre de uno de mis hijos impreso en letras negras y severas. ¿Se enviarán por mensajería certificada?
Pregunté, pasando el dedo por el borde del sobre destinado a Roberto. Salen hoy mismo al mediodía. Tienen acuse de recibo obligatorio. Para la hora de la comida, sus 4 hijos sabrán que la viejita ha contratado a un abogado. Firmé cada hoja con mi pluma de plata. Mi caligrafía, usualmente redonda y suave, salió angulosa, afilada. Sentí una punzada de culpa, ese viejo reflejo materno de querer protegerlos de cualquier malestar. Pero entonces, como un flashazo, recordé la voz de Roberto en el teléfono. «Deja el drama, mamá». La culpa se evaporó, dejando en su lugar una frialdad necesaria. «Envíelos, licenciado. Y por favor, añada una cláusula de inspección física de los inmuebles para la próxima semana. Quiero ver en qué estado tienen mis propiedades». Gutiérrez sonrió, mostrando unos dientes amarillentos pero fuertes. «Será un placer, doña Amalia. Hacía tiempo que no veía a alguien defender su patrimonio con tanta elegancia. Su esposo estaría orgulloso». Cuando el abogado se fue, la casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio triste. Era la calma antes de la tormenta. Me quedé mirando el jardín. El sol de la mañana iluminaba las rosas que yo misma había plantado y que ahora estaban llenas de maleza. «Cuídate sola». Bueno, eso estaba haciendo. Estaba podando mi vida. A las 10 llegó Mateo, el fisioterapeuta que Julián había enviado. Era un muchacho joven, fuerte, con manos enormes y una sonrisa que inspiraba confianza. No me miró con lástima, sino con respeto profesional. «El doctor Santamaría me dijo que usted es una guerrera, doña Amalia, que no le gustan las tonterías. Así que vamos a trabajar duro para que vuelva a caminar sin ese andador». Mientras hacía los ejercicios, apretando los dientes por el dolor que me recorría la pierna, mi teléfono celular empezó a vibrar sobre la mesa. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Era Roberto. No contesté. Dejé que sonara hasta que entró el buzón de voz. 5 minutos después, vibró de nuevo. Sofía, luego Andrés. Y finalmente, un mensaje de texto de Claudia. «Mami, ¿estás bien?» Me llegó un papel rarísimo de un abogado. «¿Te pasó algo?» Leí el mensaje y sentí una risa amarga subir por mi garganta. Ahora sí era mami. Ahora sí preguntaban si estaba bien. No cuando estaba sola en una camilla de hospital oliendo a desinfectante, sino cuando un abogado tocaba a su puerta amenazando su comodidad. «¿Todo bien, señora?», preguntó Mateo, ayudándome a estirar la pierna. «Mejor que nunca, hijo», respondí, bloqueando la pantalla del teléfono. «Sigamos». Para el mediodía, mi celular tenía 12 llamadas perdidas. La estrategia del silencio estaba funcionando. Durante años, yo había estado disponible 24/7 para ellos. Si necesitaban dinero, ahí estaba mamá. Si necesitaban que les cuidara a los nietos, ahí estaba la abuela. Si necesitaban consuelo, ahí estaba el hombro de Amalia. Mi disponibilidad total había devaluado mi presencia. Ahora, mi ausencia les estaba costando cara. Me bañé y me vestí con cuidado. Nada de batas de enferma. Me puse un vestido de lino fresco color terracota y mis collares de ámbar. Me maquillé suavemente. Si iban a venir, y yo sabía que vendrían, no iban a encontrar a una anciana decrépita, iban a encontrar a la dueña de la casa. A las 2 de la tarde, escuché el motor de un auto deportivo rugir en la entrada. Era el Porsche de Andrés. Siempre le gustaba anunciar su llegada con ruido, como si el mundo tuviera que agradecerle por existir. Escuché cómo abría la puerta principal con su llave. Entró como un huracán, con el sobre manila arrugado en la mano y la cara roja de ira. «¡Mamá!», gritó desde el recibidor. «Mamá, ¿dónde estás?» Estaba en la biblioteca, sentada detrás del escritorio de caoba de mi esposo, leyendo un libro con total tranquilidad. O al menos, aparentando tranquilidad, porque el corazón me latía como un tambor de guerra. Andrés irrumpió en la habitación. Llevaba su traje de constructor caro y los zapatos llenos de polvo de obra. Se detuvo en seco al verme. Creo que esperaba encontrarme en cama, llorando. Verme sentada en la silla del jefe, con una copa de agua mineral y un libro, lo descolocó. «¿Se puede saber qué demonios es esto?», lanzó el sobre el escritorio, tirando mi abrecartas al suelo. Me llega una notificación de un tal Gutiérrez diciendo que van a revisar el contrato de uso de suelo de mis oficinas. «Mamá, esas oficinas son mías. Yo construí el edificio».
Cerré el libro despacio, marcando la página con una cinta de seda. Me quité los lentes de lectura y lo miré a los ojos. Buenas tardes para ti también, Andrés. Veo que sigues sin saber saludar. Y no, esas oficinas no son tuyas. El edificio lo construiste tú, sí, pero el terreno es mío. Y el contrato dice claramente que si el usufructuario, o sea tú, no mantiene una conducta de buen familiar, la propietaria, o sea, yo, puede revocar el permiso. Andrés abrió la boca y la cerró, pareciendo un pez fuera del agua. ¿Conducta de buen familiar? ¿De qué hablas? Soy tu hijo. Exacto, eres mi hijo. El mismo hijo que ayer me dijo que tenía un partido de golf con el alcalde y que no podía recoger a su madre operada del hospital. El mismo hijo que me dijo, cuídate sola. Andrés resopló, pasando una mano por su cabello engominado. Ay, mamá, por favor, no seas rencorosa. Estaba estresado. Sabes que tengo mucha presión. No puedes mandarme una carta legal por un berrinche. No es un berrinche, Andrés. Es una reestructuración. He decidido que, a mis 68 años, necesito asegurar mi futuro. Ya que estoy tan grande y debo cuidarme sola, necesito revisar mis activos para ver cuál me conviene vender para pagar mis enfermeras y mis taxis especiales. La palabra vender tuvo el efecto de una bomba. Los ojos de Andrés se abrieron desmesuradamente. ¿Vender? No puedes vender el terreno. Mis oficinas están ahí. Mi empresa está ahí. Entonces quizás deberíamos hablar de un alquiler de mercado. Llevas 15 años sin pagarme un peso de renta, hijo. Creo que es hora de actualizar las tarifas. Antes de que pudiera contestar, escuchamos tacones en el pasillo. Sofía y Claudia entraron juntas. Sofía venía con sus lentes de sol de marca y un bolso que costaba más que mi primera cirugía. Claudia venía con su ropa bohemia, oliendo a incienso y pintura, con cara de angustia. «¡Mamá!», chilló Sofía. «Me bloquearon la tarjeta de crédito suplementaria. Fui a pagar el almuerzo con mis amigas y la terminal dijo, fondos insuficientes. ¡Qué vergüenza pasé! A mí me llegó una carta diciendo que van a inspeccionar la galería», dijo Claudia, acercándose a mí como si quisiera abrazarme, pero se detuvo al ver mi expresión. «Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué nos haces esto?». Los miré a los tres. Faltaba Roberto, el arquitecto, el mayor, el que seguramente estaba consultando con su propio abogado antes de venir. «Siéntense», ordené. Mi voz no fue un grito, fue una instrucción seca. Dudaron un segundo, pero la autoridad que emanaba de mi posición detrás del escritorio los obligó a obedecer. Se sentaron en las sillas de visita como tres colegiales regañados. «Les di la vida», empecé, cruzando las manos sobre el escritorio. «Les di educación, les di capital para sus negocios, les di casas. Y ayer, cuando más los necesité, me dieron la espalda. Me dijeron que era una carga, que resolviera mis problemas». «Mamá, estás exagerando», intentó interrumpir Sofía. «Silencio», golpeé la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó en la habitación y los tres saltaron. «No he terminado. Ustedes rompieron el contrato implícito de esta familia, el de cuidarnos mutuamente. Así que ahora nos regiremos por contratos legales». «Mamá, esto es ridículo», dijo Andrés, aunque su voz temblaba un poco. «¿Quién te está metiendo estas ideas en la cabeza? Tú no sabes de leyes ni de negocios inmobiliarios. Seguro es ese abogado viejo que quiere sacarte dinero». Sonreí. Esa sonrisa enigmática que había aprendido de Julián en el hospital. No subestimen a la mujer que les enseñó a usar la cuchara, niños. Sé exactamente lo que tengo. Y sé exactamente cuánto vale. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Era un sonido oportuno. Perfecto. «Claudia, abre la puerta. Esperamos visita», dije. Claudia se levantó confundida y fue a abrir. Escuché murmullos en la entrada y luego pasos firmes. Cuando Julián entró en la biblioteca, la atmósfera cambió por completo. No venía con bata de médico. Llevaba un traje azul marino impecable, una camisa blanca sin corbata y un reloj de oro en la muñeca. Su cabello blanco brillaba y su postura era la de un hombre acostumbrado a mandar. Mis hijos se quedaron helados. Conocían a Julián Santamaría de las revistas de sociedad y de las noticias, el zar de la medicina privada, el dueño del hospital donde me operaron. Pero verlo en la sala de su madre, un martes por la tarde, era algo que no podían procesar.
Julián caminó directamente hacia mí, ignorando a mis hijos como si fueran parte del mobiliario. Se inclinó y me dio un beso suave en la mejilla. Amalia, querida, te ves espléndida. Mucho mejor que en esa habitación triste de ayer. Gracias, Julián. Siéntate, por favor. Estábamos teniendo una reunión familiar de negocios. Julián se sentó en una silla lateral, cruzando las piernas con elegancia. Andrés lo miraba con la boca abierta. Sofía se había quitado los lentes de sol para ver mejor. ¿Doctor Santamaría?, preguntó Andrés, tartamudeando. ¿Qué hace usted aquí? Julián lo miró con una frialdad educada, esa mirada que se usa para examinar una radiografía con malas noticias. Vine a ver a mi paciente y a una vieja amiga. Amalia me estaba contando que tiene intención de liquidar algunos activos para disfrutar de su vejez viajando. Le estaba recomendando algunos destinos en Europa. Italia es preciosa en esta época, ¿verdad, Amalia? Preciosa, confirmé, manteniendo la mirada fija en Sofía, que amaba viajar. Siempre quise ir a la Toscana, pero nunca pude porque estaba demasiado ocupada criando hijos y pagando sus deudas. El pánico real empezó a asomar en los ojos de mis hijos. No era solo el miedo a perder el dinero, era el miedo a lo desconocido. ¿Quién era este hombre en la vida de su madre? ¿Qué influencia tenía? ¿Y por qué su madre, la viuda eterna, la abnegada, tenía de repente un brillo en los ojos que no le veían desde que vivía papá? Mamá, no puedes estar hablando en serio, dijo Claudia con la voz quebrada. ¿Vender la galería? Es mi sueño. Tu sueño está construido en mi local, Claudia, y los sueños cuestan. Si quieres mantenerlo, tendrás que demostrarme que mereces la inversión. Fue entonces cuando llegó Roberto. Entró sin tocar, agitado, con el rostro sudoroso. Se detuvo al ver la escena. Sus 3 hermanos pálidos y sentados, yo presidiendo la mesa como una reina, y el doctor Santamaría observando todo con una diversión apenas disimulada. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Roberto, tratando de recuperar el control. Mamá, me llegó una carta absurda sobre mi departamento. Dice que el comodato expira en 30 días. ¡Es mi casa! Era tu casa mientras te comportabas como un hijo, le respondí con calma. Ahora es un activo inmobiliario de una anciana que necesita cuidarse sola. Y los activos improductivos se venden, Roberto. Tú eres arquitecto, entiendes de eso. Roberto miró a Julián, luego a mí, y por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. Siempre pensó que yo era inofensiva, un mueble viejo que siempre estaría ahí. Ahora se daba cuenta de que el mueble tenía garras. Mamá, por favor, hablemos bien. Sin abogados, sin extraños, dijo Roberto bajando el tono, mirando a Julián con desconfianza. El doctor Santamaría no es un extraño, es la persona que me recogió cuando ustedes me tiraron. Tiene más derecho a estar aquí que cualquiera de ustedes en este momento. Julián se puso de pie y puso una mano sobre mi hombro. Su tacto era cálido, solidario. Me daba fuerza. Creo que Amalia está cansada, dijo Julián con su voz de barítono. La recuperación de una cadera requiere reposo y, sobre todo, paz mental. Y ustedes no parecen estar trayendo mucha paz. Sugiero que se retiren y hablen con el licenciado Gutiérrez. Él tiene instrucciones precisas. «No nos puedes echar de nuestra casa», gritó Sofía poniéndose de pie. Yo tomé mi bastón, ese bastón de madera tallada que usaba mi padre, y me puse de pie despacio, apoyándome en la mesa y en la fuerza que me daba la indignación acumulada durante años. El dolor físico era agudo, pero mi voluntad era de hierro. «Esta no es su casa», dije, y mi voz resonó clara y fuerte sin temblar. «Esta es mi casa. Sus casas son las que yo les presto. Y a partir de hoy, las reglas del préstamo han cambiado». Se hizo un silencio sepulcral. Mis hijos se miraron entre ellos, buscando una alianza, una respuesta, algo, pero no tenían nada. Estaban acostumbrados a recibir, no a negociar. Estaban desarmados frente a una madre que había decidido dejar de ser víctima. «Váyanse», ordené. «Tengo que cenar con Julián, y no he cocinado para 4 malagradecidos más». Lentamente, como animales derrotados, empezaron a salir. Andrés me miró con una mezcla de odio y respeto que nunca le había visto. Sofía salió llorando lágrimas de cocodrilo. Claudia me miró con tristeza, pero bajó la cabeza. Roberto fue el último en salir,
apretando los puños, murmurando algo sobre demencia senil que fingí no escuchar. Cuando la puerta principal se cerró, me dejé caer en la silla, exhalando todo el aire que había contenido. Mis manos temblaban un poco ahora que la adrenalina bajaba. Julián se acercó y me sirvió un poco más de agua. «Estuviste magnífica, Amalia», dijo suavemente. «Terrorífica, pero magnífica». Lo miré y sentí que una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla. No de tristeza, sino de alivio. Había roto el hechizo. Había roto la imagen de la madre mártir. «¿Crees que fui muy dura?», pregunté, la duda asomando por un instante. Julián tomó mi mano y besó mis nudillos. «Fuiste justa. Les acabas de dar la lección más importante de sus vidas. Ahora, déjalos que suden un poco. Mañana veremos quién es quién». Miré hacia la ventana, donde la tarde empezaba a caer pintando el cielo de naranja y violeta. Mis hijos iban a volver, lo sabía. Iban a volver con excusas, con flores, quizás con amenazas, pero ya no me encontrarían sola. Tenía a Julián, tenía mi dignidad recuperada y, sobre todo, tenía las llaves. Sonreí, acariciando el borde de cuero de la carpeta de propiedades. «Que suden», susurré. «Apenas estoy calentando motores». La guerra había sido declarada, pero por primera vez en mi vida yo tenía el control absoluto del campo de batalla. Y tenía un as bajo la manga que ni siquiera Julián conocía todavía. El testamento de mi esposo tenía una cláusula especial que yo nunca había invocado, hasta ahora. La lluvia golpeaba los cristales de la sala con fuerza, como si el cielo mismo estuviera llorando la tormenta que mis hijos traían encima. Habían pasado 2 días desde nuestra reunión en la biblioteca. 2 días de un silencio tenso que se rompió esta mañana, no con gritos, sino con la realidad tocando a sus puertas. Yo estaba sentada en mi sillón, con una manta de lana sobre las piernas y una taza de té de manzanilla que humeaba suavemente, llenando el aire con un aroma dulce que contrastaba con la amargura de la situación. Julián leía el periódico en el sofá de enfrente, con esa tranquilidad que solo tienen los hombres que ya han visto todo. De repente, el timbre sonó con insistencia. No era un llamado cortés, era desesperación. Cuando la empleada abrió la puerta, entraron los 4, empapados y con los rostros descompuestos. No venían a pelear por orgullo esta vez, venían porque el suelo se les había abierto bajo los pies. Roberto, siempre impecable, traía la corbata deshecha. Andrés tenía ojeras profundas. Sofía no llevaba maquillaje. Y Claudia parecía una niña perdida. «Mamá, esto tiene que ser una broma macabra», dijo Roberto, sin siquiera saludar, sacudiendo un manojo de llaves inútiles en su mano. Intenté entrar a mi departamento anoche y la llave no giraba. Hay guardias de seguridad privada en el lobby que no me dejaron subir. Tuve que dormir en un hotel. Y a mí me clausuraron la obra, bramó Andrés con la voz ronca. Llegaron inspectores municipales con una orden firmada por ti, alegando revisión estructural por retiro de aval. Mamá, mis trabajadores están parados. Estoy perdiendo miles de pesos por hora. Sofía se dejó caer en una silla, sollozando. Me sacaron de la casa de la playa, mamá. Estaba en medio de mi retiro de yoga y llegaron a cambiar las cerraduras. Dijeron que la propietaria recuperaba la posesión inmediata. Mis amigas lo vieron todo. ¡Qué humillación! Bebí un sorbo de té, dejando que el calor bajara por mi garganta antes de responder. Los miré uno por uno. Eran mis hijos, mi sangre, pero durante años habían actuado como sanguijuelas vestidas de seda. «No son bromas, Roberto», dije con voz calmada, sin alterar mi postura. «Son consecuencias. Les dije que se cuidaran solos, y eso implica que ya no pueden vivir bajo el techo que yo pago, ni construir sobre el terreno que yo avalo. Pero es nuestra herencia», gritó Sofía, con los ojos inyectados en sangre. «Papá nos dejó eso. Tú solo lo administras. No tienes derecho a quitárnoslo». Julián bajó el periódico lentamente, doblándolo con precisión milimétrica. El sonido del papel crujiendo fue lo único que se escuchó en la sala por un segundo. Su padre era un hombre sabio. Intervine antes de que Julián tuviera que defenderme. Y conocía sus debilidades mejor que ustedes mismos. Hice una señal con la mano hacia la puerta del despacho. El licenciado Gutiérrez salió de allí, con su eterno traje gris y el maletín de cuero gastado. Ver al abogado de la familia,
al hombre que conocía todos los secretos de mi difunto esposo, hizo que Andrés palideciera. Sabían que Gutiérrez no se prestaba para juegos. «Buenas tardes», dijo el abogado con su voz rasposa. «Siéntense, por favor. Tenemos que hacer una lectura complementaria». «¿Lectura de qué?», preguntó Claudia con un hilo de voz. «El testamento se leyó hace 10 años. Se leyó la parte de la repartición de bienes, sí», explicó Gutiérrez, abriendo el maletín y sacando un documento antiguo, de papel amarillento, sellado con lacre. Pero su padre, don Ernesto, incluyó una cláusula condicional, la cláusula 14. Doña Amalia nunca quiso ejecutarla porque tenía fe en ustedes. Pero dadas las circunstancias del abandono hospitalario y la ingratitud manifiesta, ¿de qué habla?, interrumpió Roberto, sudando frío. La cláusula 14, también conocida como la cláusula de dignidad, continuó el abogado, ajustándose los lentes. Permítanme leerla textualmente. Todos los bienes inmuebles, acciones y derechos cedidos en vida o testados a mis hijos están sujetos a una condición resolutoria vitalicia: el cuidado, respeto y manutención integral de su madre, mi esposa, Amalia. Si en algún momento, a juicio exclusivo de ella, se viera abandonada, maltratada o menospreciada, ella recupera el dominio pleno y absoluto de todos los bienes para disponer de ellos como mejor le parezca, incluyendo su venta o donación a terceros. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una lápida. Mis hijos se quedaron petrificados. No era solo que les estuviera quitando las llaves, era que legalmente nunca habían sido dueños de nada si no eran buenos hijos. Su padre, desde la tumba, me había dejado el arma definitiva, un seguro de vida contra el olvido. Eso no puede ser legal», balbuceó Roberto, pero su voz no tenía convicción. Sabía que su padre blindaba todo. «Es perfectamente legal y está inscrito en el registro público de la propiedad desde hace 15 años», respondió Gutiérrez. «Ustedes firmaron de conformidad al recibir las propiedades, aunque probablemente no leyeron la letra pequeña por la prisa de agarrar lo que creían suyo». Me puse de pie con ayuda de mi bastón. Ya no me dolía tanto la cadera. El poder es un analgésico maravilloso. Caminé hasta quedar frente a ellos. Creyeron que yo era una vieja tonta que solo servía para firmar cheques, les dije, mirándolos a los ojos. Creyeron que podían dejarme tirada en un hospital, decirme: «Cuídate sola», y que yo seguiría aquí, mansa, esperando sus obras de cariño. Se equivocaron. Andrés se levantó, temblando de rabia y miedo. «¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Nos vas a dejar en la calle? ¿A tus propios hijos? Tengo deudas, mamá. La constructora depende de ese terreno». «Eso ya no es mi problema, Andrés. Tú eres un hombre adulto. Cuídate solo. ¿Recuerdas?». Le devolví sus propias palabras con una frialdad que lo hizo retroceder. «Si quieres seguir usando mis terrenos, pagarás una renta de mercado. Y te advierto, no es barata». Me giré hacia Sofía y Claudia. «La casa de la playa se pondrá en alquiler vacacional a partir de la próxima semana. Si quieren ir, pueden reservar por internet como cualquier turista. Y la galería, bueno, el local ya tiene un interesado que paga el doble de lo que tú nunca pagaste, Claudia». «Mamá, por favor». Claudia rompió a llorar, arrodillándose casi a mis pies. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia». «La familia no abandona», dijo Julián, levantándose del sofá y poniéndose a mi lado. Su presencia era imponente. «La familia cuida. Ustedes perdieron el derecho a usar esa palabra el día que dejaron a su madre sola en una camilla esperando un taxi». Roberto, que siempre había sido el más calculador, se pasó las manos por la cara, derrotado. Comprendió que no había juicio que pudiera ganar. El documento era claro. La voluntad de su padre era clara. Y mi determinación era de acero. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó Roberto con la voz quebrada. «¿Quieres que te pidamos perdón? ¿Eso quieres?». «No quiero sus disculpas vacías», respondí, acariciando la empuñadura de mi bastón. «Quiero que aprendan lo que cuesta la vida. Quiero que sientan el frío que yo sentí cuando nadie fue por mí. A partir de hoy, se acabaron los subsidios de mamá». Le señalé la puerta. La misma puerta por la que habían entrado exigiendo, ahora era su salida hacia una realidad que desconocían, la de ganarse el pan.
Tienen 30 días para desalojar o firmar los nuevos contratos de arrendamiento con el licenciado Gutiérrez, sentencié. Y las rentas se pagan por adelantado. Ahora, largo de aquí. Julián y yo tenemos planes. Se fueron yendo uno a uno, arrastrando los pies, bajo la lluvia que seguía cayendo. Andrés golpeó la pared al salir, pero no dijo nada. Sofía seguía llorando. Cuando la puerta se cerró, sentí que un peso de toneladas se levantaba de mis hombros. Me giré hacia Julián. Él me miraba con una admiración que me hizo sonrojar como una colegiala. «Eres increíble, Amalia», dijo tomando mis manos. Ernesto sabía lo que hacía. Sabía que tenías esta fuerza dentro. Solo necesitabas un motivo para sacarla. Me costó mucho, Julián. Me duele en el alma verlos así, pero sé que si no lo hago ahora, nunca serán hombres y mujeres de bien. Julián sonrió y sacó un folleto de su saco. Bueno, ahora que tus inquilinos van a empezar a pagarte rentas justas, creo que tu flujo de efectivo va a mejorar considerablemente. Lo que me lleva a esto, me entregó el folleto. Era de una clínica de rehabilitación física, en los Alpes suizos. Un lugar hermoso, rodeado de montañas y lagos. Tienen los mejores terapeutas del mundo para caderas de titanio, dijo él, guiñándome un ojo. Y casualmente, necesitan un consultor médico externo por un par de meses. Pensé que quizás te gustaría acompañarme, ya sabes, para asegurarte de que yo no me tome demasiados cafés. Miré el folleto, luego miré a mi alrededor, a esta casa grande y vacía que durante tanto tiempo había sido mi jaula de oro. Mis hijos ya no me necesitaban, o mejor dicho, yo ya no necesitaba que me necesitaran. La cláusula de mi esposo me había devuelto la libertad, pero Julián me estaba ofreciendo algo mejor, una aventura. ¿Suiza?, pregunté sintiendo una emoción que creía muerta. ¿No hace mucho frío para mis huesos viejos? El frío se quita con buena compañía, Amalia, respondió él, acercándose un poco más. Además, allá el chocolate es excelente. Solté una carcajada, la primera risa genuina y libre en años. Acepto, Julián, pero con una condición. ¿Cuál? Que tú manejes. Yo ya me cansé de llevar el volante de la vida de todos. Julián rió y me abrazó. Por la ventana, vi cómo el auto de Roberto se alejaba bajo la lluvia. Se iban a enfrentar al mundo real, y yo estaba a punto de empezar a vivir el mío. Sin embargo, mientras veía las luces rojas del auto desaparecer, una idea cruzó mi mente. Mis hijos iban a necesitar algo más que una lección financiera. Iban a necesitar una guía para no hundirse del todo. No los iba a dejar ahogarse, pero esta vez el salvavidas no sería gratis. Tomé mi teléfono y marqué el número de Gutiérrez, que apenas iba saliendo en su coche. «Licenciado, espere un momento», dije mirando a Julián con complicidad. «Agregue una cláusula más a los nuevos contratos de renta. Una cláusula de servicio comunitario obligatorio. ¿Cómo dice, doña Amalia? Si quieren renovar contrato, tendrán que trabajar 10 horas al mes en la fundación del hospital, limpiando pisos, sirviendo comida, acompañando a ancianos que están solos, que vean lo que es la soledad de verdad». Escuché la risa del abogado al otro lado de la línea. «Genial, doña Amalia, simplemente genial». Colgué el teléfono. La justicia no solo es castigo, también es educación. Y mis hijos estaban a punto de entrar al curso intensivo más duro de sus vidas. El aire de la montaña suiza me había limpiado los pulmones, pero fue el aire de mi propia casa el que finalmente me sanó el alma. Han pasado 6 meses desde aquel día lluvioso en que mis 4 hijos salieron de aquí con la cabeza baja y el orgullo hecho pedazos. Hoy la casa huele a asado y carbón, pero yo no estoy frente a la parrilla sudando la gota gorda mientras los demás beben cerveza. Estoy sentada en la terraza, con mis gafas de sol puestas y una copa de vino tinto en la mano, observando cómo Andrés y Roberto discuten, amistosamente por primera vez en años, sobre el punto exacto de la carne. Mi cadera de titanio se porta de maravilla. Ya casi no uso el bastón, aunque lo tengo a mi lado por costumbre. Y si soy honesta, porque le da un toque de distinción a mi nueva imagen. La viejita que tejía en silencio murió en esa cama de hospital. La mujer que regresó de Europa es otra cosa muy distinta. Julián está a mi lado, pelando una mandarina con esa paciencia quirúrgica que lo caracteriza. No vivimos juntos. Cada uno valora demasiado su espacio y sus manías,
pero pasamos los fines de semana en compañía. Es un amor tranquilo, de esos que no necesitan fuegos artificiales porque tienen la brasa constante de la chimenea. «¿Te ves satisfecha, Amalia?», comenta él, ofreciéndome un gajo de la fruta. «Lo estoy, Julián. Mira eso», señalo hacia el jardín. Sofía no está con el celular pegado a la oreja ni quejándose del calor. Está ayudando a Claudia a poner la mesa, y lo hace con cuidado, sin esa torpeza fingida que usaba antes para evadir responsabilidades. La cláusula de servicio comunitario fue mi obra maestra. Al principio, refunfuñaron. Roberto intentó sobornar al supervisor de la fundación para que le firmara las horas sin ir, pero Julián se encargó personalmente de que eso no funcionara. Tuvieron que cumplir 10 horas mensuales obligatorias en el área de geriatría y recuperación del hospital. Los cambios no fueron inmediatos, claro. El primer mes, Andrés llegaba furioso a limpiar pisos, maldiciendo por lo bajo. Sofía le tenía asco a dar de comer a los pacientes que no podían mover las manos. Pero la realidad del dolor ajeno es un martillo que termina rompiendo hasta la burbuja más dura de egoísmo. Ayer fue el día de pago de rentas. No tuve que perseguirlos. A las 9 de la mañana, 4 notificaciones bancarias llegaron a mi celular. Transferencias completas, sin excusas de «te lo doy la otra semana» o «mamá, préstame para completar». Al tener que pagar por lo que usaban, empezaron a valorar lo que tenían. Roberto dejó el ático de lujo y se mudó a un departamento más modesto pero propio. Dijo que no quería vivir con la incertidumbre de un contrato renovable. Me pareció la decisión más madura que ha tomado en 50 años. «¡Mamá! ¡La carne está lista!», grita Andrés, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Ya no trae su ropa de marca impoluta. Trae unos jeans gastados y una camiseta simple. Se ve más joven, menos presionado por aparentar ser el magnate que no es. Me levanto despacio, disfrutando de mi movilidad. Julián me ofrece su brazo, pero le hago un gesto cariñoso para que espere. Quiero caminar sola hasta la mesa. Quiero que vean que me cuido sola, no por abandono, sino por capacidad. Durante la comida, la conversación fluye de manera diferente. Ya no hablan de viajes costosos ni de chismes de la alta sociedad para impresionarme. El señor Martínez, el de la habitación 304, falleció ayer, dice Claudia de repente, rompiendo el tintineo de los cubiertos. Su voz suena triste, genuina. Estuve leyéndole poesía la semana pasada. No tenía familia, mamá. Nadie fue a recoger sus cosas. Se hace un silencio en la mesa. Un silencio respetuoso. «Es duro, hija», respondo, mirándola a los ojos. Veo en ella una profundidad que antes estaba tapada por capas de frivolidad artística. Pero al menos no murió solo. Tú estabas ahí con tus poemas. Eso vale mucho. Sofía deja su tenedor y toma un sorbo de agua, visiblemente conmovida. La enfermera Rocío me enseñó a cambiar sábanas con el paciente en cama, confiesa Sofía, mirando sus manos, que ahora llevan las uñas cortas y sin esmalte. Es agotador. No sé cómo tú lo hiciste con nosotros 4 cuando teníamos varicela o gripe, mamá. Yo me quejaba por una uña rota y esa gente carga pesos muertos todo el día. Uno hace lo que tiene que hacer, Sofía. El problema es que yo se los hice todo tan fácil que les robé la oportunidad de sentirse útiles. Roberto me mira desde la cabecera opuesta. Ha perdido esa arrogancia de arquitecto estrella. Tenías razón, mamá, dice, y las palabras le cuestan. Se nota, pero salen. La carta, el abogado, el susto. Lo necesitábamos. Estábamos podridos por dentro. Pensábamos que te hacíamos un favor al visitarte en Navidad, cuando en realidad tú nos sostenías la vida entera. Julián me aprieta la mano por debajo de la mesa. Es el momento de la cosecha. He sembrado disciplina con mano dura y ahora recojo, si no hijos perfectos, al menos seres humanos conscientes. No se confundan, les digo con una sonrisa que tiene un filo de advertencia. Esto no significa que voy a cancelar los contratos de alquiler. El dinero de sus rentas está financiando mi próximo viaje. Julián y yo vamos a un crucero por los fiordos noruegos en septiembre. Claudia suelta una risita nerviosa, pero luego todos ríen. Es una risa de alivio. Saben las reglas del juego y por primera vez las respetan. Después del almuerzo, mientras ellos recogen los platos y limpian la cocina,
Otra condición no negociable de las visitas dominicales, me retiro a mi despacho con Julián. El lugar ya no huele a encierro. He abierto las ventanas y he cambiado las cortinas pesadas por unas de lino blanco que dejan entrar la luz. Sobre el escritorio, junto a la foto de Ernesto, hay un nuevo proyecto. No es de mis hijos, es mío. ¿Ya decidiste el nombre?, me pregunta Julián, mirando los planos que he extendido sobre la mesa de caoba. Sí, se llamará Librería y Centro Cultural Ernesto. Vamos a usar el local de al lado, el que compré con las rentas de estos meses. No voy a retirarme a ver televisión. Voy a abrir un espacio para gente mayor, como yo. Un lugar donde se den talleres de tecnología, de lectura, de ajedrez. Un lugar para que los viejos no tengan que estar solos esperando que sus hijos se dignen a llamar. Quiero que la librería sea un refugio contra el olvido. Ernesto estaría orgulloso, dice Julián, pasando su mano por mi hombro. Pero creo que estaría más orgulloso de ver cómo te has rescatado a ti misma. Me acerco a la ventana y miro hacia la calle. Veo a la gente pasar, absorta en sus problemas, corriendo contra el reloj. Pienso en todas las mujeres de mi edad que están ahora mismo sentadas en un sillón, sintiéndose invisibles, esperando una llamada que no llega, aceptando las migajas de atención de sus familias como si fueran un banquete. Yo estuve ahí. Yo fui esa mujer que lloró en una almohada de hospital con olor a cloro, y tuve que tocar ese fondo frío y metálico para impulsarme hacia arriba. Mis hijos no son malos, solo estaban malcriados, y yo no era una víctima. Solo estaba dormida. El dolor de la cadera fue el despertador que necesitaba. Escucho las risas de mis nietos que acaban de llegar. Antes, yo era la niñera gratuita. Ahora, soy la abuela que cuenta historias de sus viajes a Europa y que les enseña que el respeto no se pide, se impone con dignidad. Julián, le digo girándome hacia él, ¿crees que en Noruega haga mucho frío? Lo suficiente para tener que abrazarnos, espero. Sonrío. La vida a los 68 no es el final del libro. Es apenas el comienzo del mejor capítulo, ese donde la protagonista ya no tiene miedo de tachar personajes que no aportan y escribir sus propios diálogos. Salgo al jardín a recibir a mis nietos. Camino erguida, sin dolor. ¡Abuela!, gritan los pequeños corriendo hacia mí. Los recibo con los brazos abiertos, pero firmes. Mis hijos me miran desde la terraza. Ya no ven a la viejita frágil. Ven a la matriarca, ven a la dueña de la casa, de las tierras y, lo más importante, de su propia vida. Me dijeron, cuídate sola, y vaya que aprendí a hacerlo. Tan bien aprendí que ahora tengo de sobra para cuidar a quien realmente lo merezca, empezando por mí misma. La tarde cae dorada sobre los árboles. Mañana tengo junta con el abogado Gutiérrez para firmar la constitución de la fundación y luego cita con la modista para mi ropa de viaje. La agenda está llena, el corazón está lleno y el teléfono ya no espero que suene, porque ahora soy yo la que decide a quién llamar.